Y continúan las interesantes entrevistas en Más que Noticias y ahora tengo a Ginger Bejarano, ella es psicóloga y coach. Hoy vamos a hablar del burnout versus el estrés normal. Vamos a desglosar este tema. Ginger, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muy feliz de estar aquí. Para nosotros siempre feliz de recibirte. Gracias. Vamos a hablar de este tema. Háblame y descríbeme qué es una cosa, qué es la otra. Sí, que puede haber confusión y también Sí. yo creo que del estrés, sabemos cosas del estrés como que es algo malo, pero yo creo que la audiencia debe enterarse que también existe un estrés positivo que se llama eustrés. Ese estrés, que es parte del estrés, el eustrés, se manifiesta en aquellas situaciones donde vamos a decir que la presión que podría sentir es por un resultado positivo. Por ejemplo, en la boda. Cuando uno se va a casar, uno tiene ese estrés, pero el resultado, vamos a decir, de esa situación que te está estresando, es algo positivo. O cuando uno va a dar a luz, o algunos acontecimientos como ese es un estrés positivo. Pero existe también el estrés negativo, que es el distrés. El distrés viene como un mecanismo de defensa ante una situación que puede ser más potente de lo que tú pudieras manifestarte. Y por eso entonces te estresas, por eso te da ansiedad, por eso te puede dar miedo. Entonces, el estrés es un mecanismo de defensa y es una respuesta natural ante un acontecimiento que no conocemos. Se puede manifestar como ansiedad, con algunas emociones como el miedo, de esas de la manera cognitiva. El estrés también, de manera física, se puede manifestar con tal vez que me duele la cabeza, que la tensión muscular, que a veces también podemos sentirlo en malestar estomacal, que de repente algún cansancio que tenemos, producto de vamos a decir, de esa situación que estás viviendo. Puede ser algo que, vamos a decir, no sea algo fijo, sino algo temporal, o puede ser algo que esté perdurando en el tiempo. Pero el estrés, vamos a decir, nos ayuda a enfrentar esa situación que no es normal, ¿verdad? Y pues podemos salir a camino. Ahora, el problema está cuando no le hacemos caso al estrés y pensamos que vivir bajo estrés es una normalidad. Entonces, para diferenciar, ya describimos la parte del estrés, pero entonces cuando ya entra a burnout, ¿qué viene siendo? El burnout es un estrés crónico y la palabra crónica es que viene en el tiempo. Se va manifestando en el tiempo y no le estamos prestando atención. Entonces ese estrés se manifiesta a un punto en donde literalmente en español esa palabra significa quemado, donde te quemas. ¿Y qué sucede cuando algo se recae? Por ejemplo, un aparato electrónico que se sobrecalienta, dejó de funcionar. Sí. O sea, ¡pum!, se apagó. Hasta que no se enfríe, entonces no vuelve a funcionar. Exactamente nos pasa a nosotros igual. Cuando ese estrés no se le toma en cuenta, sino que empiezas a vivir como si fuera una normalidad, va a llegar a un momento en donde te vas a quemar. ¿Qué signos puede mostrar una persona que está presentando burnout? Agotamiento emocional, es una persona que está o totalmente sensible ante cualquier situación, o una persona que no puede afrontar de manera normal situaciones estresantes. Es una persona también que cognitivamente no está concentrada, tiene baja productividad, porque regularmente el burnout se le asociaba antes mayormente con el empleado quemado. O sea, que se iba como la parte netamente laboral. Hoy en día sabemos que también una ama de casa puede vivir con burnout. Sí. O sea, se puede literalmente quemar porque aparte de que no existe ese switch entre trabajo y casa, sino que estás todo el tiempo en ese trabajo. Entonces, cuando tú comienzas a vivir bajo ese estrés constante, pues te quemas. Y al final no puedes enfrentar las situaciones cotidianas, porque ese es un punto muy importante, y no puedes enfrentar las situaciones cotidianas que son totalmente normales, porque todo lo que haces es que te dispara, es como un disparador. Ok, si hay una persona que ahora mismo nos está viendo y se da cuenta y dice, bueno, es que ya yo pasé de estrés a tener un burnout, o sea, pasé del estado estrés al burnout, ¿qué debo de hacer? ¿Cuáles son las pautas que debo de tomar? ¿Cómo puedo volver a un estado más natural donde yo entienda un estrés controlado? Exacto, mira, en este caso
regularmente yo siempre ofrezco, qué sé yo, tips o tú puedes hacer tal cosa. Lo que yo recomiendo es que vayan a un especialista. ¿Por qué? Porque el burnout no es algo que simple y sencillamente con respiraciones, con cambio de rutina, tú lo puedes lograr. Necesitas saber cuál fue el causante que te hizo pensar que vivir en ese estrés era algo normal. Okay. Porque también hay que ver las cosas que tenemos normalizadas para desaprender y aprender nuevamente lo que verdaderamente nos conviene y nos hace bien y nos beneficia a nosotros. Sí. Porque a veces, como te digo, estamos en esa ola de que, por ejemplo, una persona tal vez tuvo un trabajo nuevo y comenzó entonces, ok, esto es así, y aprendí a hacer esto, y estas son las nuevas funciones, y esto es mi nuevo rol, y comienzas a descuidar la familia, ¿no? Porque estamos entonces ahora en este nuevo trabajo y comienzas a descuidar cosas, y llega un momento en donde pensaste que esa vía que tomaste era la normal, pero no puedes dar más, no das en tu familia, no das más en el trabajo, tu productividad baja, y en ese momento... Y ahí tuve como una persona, como una especie hasta de zombie. Claro. O sea, porque está sobreviviendo, no está viviendo. Está sobreviviendo al día a día. Es un agotamiento emocional, tanto así que se nota físico y emocionalmente, que es una persona que está como ausente. Es como una persona que está despistada, que todo el tiempo no sabe lo que pasa y cuando se quiere poner, porque necesita tener toda su atención para hacer X o Y actividad, pues hasta ella misma entiende que no tiene las posibilidades o las capacidades que tenía incluso antes de haberse enrolado en todo eso. En ese ámbito. Ginger, como mencionaste, entendemos, o bueno, tú como experta, nos dices que nada, que cuando una persona ya pasa de un estrés normal a esta otra parte, que es el burnout, necesita una ayuda, de un acompañamiento de un profesional. En este caso, yo entiendo que como tú manejas el tema, cuáles son tus redes, para que aquella persona que se sienta que necesita ayuda, pues pueda contactarte. Claro que sí, siempre la prevención, si encuentras que estás en un estrés, pues trabájate primero antes de llegar al burnout, pero estamos en las redes @GingerBejarano6 y también en @claramente el podcast hablando de todos estos temas y yo feliz también de ustedes poderles ayudar por esa parte. Bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias a ti, Ginger. Nosotros ahora vamos a una pausa y luego retornamos con más noticias.